Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. FECODE rechaza el asesinato del docente Ricardo Alfonso Pacheco Soto y hace un llamado a las autoridades para tomar medidas frente a la delincuencia común que se ha tomado Barranquilla. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 16 de abril y a continuación les vamos a presentar la información más importante que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Gobierno juega con la salud de los estudiantes. La violencia antisindical ha disminuido, pero ahora se focaliza en contra de líderes y dirigentes sindicales. Inflación le gana el pulso al gobierno. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias físicas y mentales para un niño, una niña o un joven de nuestro país que acude a las escuelas a la espera de recibir un refrigerio o un almuerzo que hace parte del programa de la alimentación escolar? En Encuentro, análisis sobre el tema. La Procuraduría General de la Nación presentó un informe donde revela que el Gobierno Nacional recortó en un 50% el presupuesto para la alimentación escolar en todo el país, designando una irrisoria partida de 423.000 millones, desconociendo las consecuencias que esto puede traer para la salud de los estudiantes. Efectos inmediatos: hipoglicemia, trastornos intelectuales, falta de aprendizaje, desarrollo, en algunos niños se puede presentar déficit de atención. Entonces esto se debe a que no están generando un buen aporte o el balance nutricional no es el más adecuado. Por otro lado, el Ministerio de Educación no tiene la certeza si a la fecha se están entregando las 4.073.708 raciones establecidas en los contratos con los operadores, lo que termina afectando el desarrollo y el crecimiento de los alumnos. Cuando la alimentación es inadecuada puede llevar a situaciones de malnutrición. La malnutrición puede ser o desnutrición por déficit de nutrientes, cuando los alimentos no son suficientes, o puede ser sobrepeso y obesidad, cuando el niño no come todos los alimentos necesarios, no come frutas, verduras, proteínas y su alimentación es más calórica. 423.000 millones para 4.073.708 estudiantes equivalen a 103.836 pesos al año, lo que se traduce en una ración diaria de 518 pesos para el almuerzo escolar de cada estudiante. Debemos saber que un niño que no come bien, probablemente que, por ejemplo, que tiene un déficit de hierro o que ha tenido un déficit de hierro importante en la infancia, esa carencia de hierro puede hacer que no tenga la misma capacidad de aprendizaje, la misma capacidad de concentración, la misma capacidad para estudiar, para desarrollarse. ¿Es así como el ministerio pretende llevar la educación del país a ser la mejor del continente? Con programas banderas del gobierno para dar cumplimiento a las peticiones de la OCDE, dejando de lado el bienestar de los niños. A corto plazo también se pueden desarrollar problemas a nivel de piel, sistema inmunológico, gripas frecuentes, desarrollo de enfermedades respiratorias como el asma, las alergias, que son factores de riesgo para tener una enfermedad continua y un desencadenante de alergias frecuentes. Desde el año 2015, FECODE ha realizado una serie de denuncias frente a la pésima alimentación que reciben los estudiantes en todo el país. El gobierno hace caso omiso y la situación empeora cada día más. ¿Será que el Ministerio de Educación también tendrá en cuenta los problemas de salud que padecen los estudiantes dentro de los estándares de medición del llamado Día E? Someter a Colombia a la OCDE es doblegarnos a sus designios y orientaciones en políticas públicas, económicas, sociales y ambientales. El 21 de abril, Jornada Nacional por la Soberanía y contra la injerencia de la OCDE.
arranca mesa de negociación entre el magisterio de la capital del país y la Secretaría Distrital de Educación con el fin de llegar a un acuerdo frente al pliego de peticiones presentado al alcalde mayor. La Asociación Distrital de Educadores y la Secretaría de Educación de Bogotá iniciaron la negociación sobre el pliego de peticiones que regirá para este año. Uno de los puntos álgidos se concentra en la defensa de la educación pública. La Secretaría se mantiene en seguir implementando los colegios en concesión en 15 colegios más. Nosotros hemos planteado que eso va contra la ley, que los 22 colegios que ya cumplieron los 15 años de haber sido entregados en concesión deben revertirse al distrito de acuerdo al artículo 19 de la ley 80. La dignificación de la profesión docente y de la labor en conjunto de los trabajadores de la educación, sumado al reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones sociales, son prioridades en la mesa. Igualmente se rechaza la implementación de la jornada única. Le hemos dicho a la administración que retire la propuesta de jornada única que se ha venido implementando desde las administraciones anteriores, lo mismo que la jornada de 40 por 40. De igual manera, los educadores de la capital del país hoy exigen una atención digna y de calidad a las empresas prestadoras de salud. No solamente desde la exigencia de medicamentos, hospitales, citas médicas, sino también de las condiciones de trabajo de los educadores. Aquí se ha venido aumentando el estrés laboral, las enfermedades psiquiátricas de los educadores en los últimos años ha aumentado en Bogotá y por lo tanto se tienen que analizar los puestos de trabajo de los educadores. Por ahora se han llevado a cabo 2 reuniones y hasta el momento no se ha podido llegar a un acuerdo frente a las peticiones hechas por los maestros de la capital del país. En el foro Educación con Calidad, Diálogo de Estrategias para Colombia, el jueves 21 de abril, el gobierno ratificará la entrega de nuestra soberanía educativa a la OCDE. Jornada Nacional por la Soberanía y contra la injerencia de la OCDE. El profesor William Velandia, fiscal de FECODE, a esta hora le habla al Magisterio colombiano. Un saludo a todo el magisterio de la comunidad educativa colombiana. Está muy equivocada la señora ministra de Educación si cree que FECODE comparte en alguna forma la política pública educativa del gobierno de Santos, política que solo avanza en la mercantilización y privatización de la educación pública, a sabiendas de que FECODE de manera enfática ha hecho una exigencia en el sentido de que la educación pública debe ser gratuita, de calidad, administrada y financiada por el Estado. Ejemplo de ello es el decreto 490, que sigue desconociendo derechos de carrera y que atenta contra la dignidad del ejercicio docente. No compartimos en manera alguna una norma que reglamenta un nefasto decreto como el 1278 que queremos erradicar y que desprofesionalizó el ejercicio docente y para lo cual, dentro de los acuerdos, se crea una comisión tripartita que va a darle lugar a la expedición de un estatuto digno de la profesión docente que recogiendo diversos estudios y recomendaciones incluso del mismo gobierno en donde la calidad de la educación va de la mano del reconocimiento social y profesional al educador. Entonces, no entendemos cómo de una manera tan abrupta emite una norma que atenta, como lo he dicho, contra la dignidad y la profesión docente en este país. Exigimos de manera enfática se convoque la comisión tripartita. No pretenderá que de manera alguna le demos forma a ese remedio de jornada única que sigue insistiendo en proponer, por cuanto FECODE ha sido clara. Queremos una jornada única, sí, pero no así. Queremos una jornada única con un preescolar mínimo de 3 grados, porque hasta el más neófito sabe que un proceso de calidad se construye con niños desde un prejardín, desde un jardín, con docentes de artística, educación física, de tecnología, con un material humano que responda a las necesidades de ese proceso de calidad que hoy demanda el Estado y que queremos sirve como semilla para fundar un proceso de calidad que se revierta en el desarrollo de la nación a partir de una jornada única digna que le dé a las instituciones las herramientas para que nuestros niños y niñas estén bien atendidos, con docentes bien pagos, con docentes en una profesión digna y con unas condiciones que le garanticen al Estado el reconocimiento social que por tantos años se le ha negado a la niñez y a la juventud en Colombia. FECODE, Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del 5º concurso de video Notas de Maestro, Educación en el Posconflicto. Primer puesto, 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica.
tercer puesto, 1 millón de pesos y una biblioteca pedagógica. Cierre del concurso 31 de mayo. Consulte más información en www.fecode.edu.co. 20.000 estudiantes paralizaron sus actividades académicas en Córdoba, exigiendo el nombramiento de 200 maestros que en este momento hacen falta y también solicitando los recursos pertinentes por concepto de gratuidad en 24 instituciones educativas. Con un paro de 48 horas, 24 instituciones y centros educativos de los municipios indígenas de Tuchín y San Andrés de Sotavento en el departamento de Córdoba exigen del Ministerio de Educación Nacional el giro de los recursos por concepto de gratuidad que no han sido enviados desde el año 2014, así como también la contratación en propiedad de docentes etnoeducadores. Durante 3 años, la institución educativa vive un gran calvario por falta de estos recursos necesarios para solucionar la problemática interna en las instituciones educativas. Según lo expresado por el Ministerio de Educación Nacional en la circular 24 de junio 27 de 2014, en las instituciones y centros educativos donde existan docentes oficiales y contratados, los recursos de gratuidad no pueden ser girados. La responsabilidad la tiene directamente el ministerio por estar concediendo las contrataciones a personas particulares, el cual hace que las instituciones no le lleguen los recursos de gratuidad de la matrícula. La situación de 20.500 estudiantes en estos 2 municipios es cada vez más difícil por las precarias condiciones locativas y de mantenimiento que tiene al borde del colapso a estudiantes y docentes, quienes no tuvieron otra alternativa que paralizar las actividades académicas para llamar la atención de los gobiernos nacional y departamental. No contamos con muchas sillas, la verdad se vive esta confrontación muy frecuente en la institución, los baños no se encuentran en un buen estado, no contamos con tableros muy buenos, mejor dicho, estamos viendo una problemática pues muy fuerte en estos momentos. La falta de nombramiento de docentes etnoeducadores en propiedad y de comunitarios a provisionalidad es otra gran problemática que enfrentan estas instituciones educativas, sin dejar de lado el nombramiento de por lo menos 220 educadores que hacen falta en estos centros educativos, dejando en entredicho la tan cacareada calidad educativa que viene pregonando el gobierno de Juan Manuel Santos. Frente a la entrega de la soberanía educativa y política del país al ingresar a la OCDE, presentamos un rotundo rechazo y convocamos el jueves 21 de abril a la Jornada Nacional por la Soberanía y contra la injerencia de la OCDE. Los maestros que pertenecen a FECODE no solamente salen a luchar para reivindicar sus derechos, sino que en su quehacer trabajan por una educación de calidad y contextualizada. Hoy un ejemplo, la profesora Margarita Posada del Colegio República Bolivariana de Venezuela. Los bultos, la vida, el tinto y el son, tapete verde, ruana de color. Los bultos, la vida, el tinto y el son, tapete verde, ruana de color. Colchón de hierba, luna de manzanilla, cajón de sorpresas, mi campo en la ciudad. Colchón de hierba, Plantarte es un proyecto que hemos venido desarrollando en el Colegio Venezuela CDB. Es un proyecto en el cual la clase de arte, del área de arte en primaria, con unos cursos específicos, en algunos años ha sido tercero, otros cuarto de primaria, trabajamos con la Plaza de Hierbas para explorar todos sus mundos botánicos, artísticos, culturales, y eso es Plantarte. Cerca de 300 estudiantes de tercero y cuarto de primaria, de la mano de Margarita Posada, se encaminaron a reconstruir la historia de nuestros campesinos a través del olor, el color, la textura y el sabor de las plantas aromáticas. Esto para reconstruir la memoria a través del arte. Hemos venido elaborando como un herbario, como lo ven acá, con las plantas secas. Este herbario fue conocimiento de algunas personas que han venido trabajando con la plaza, como en este caso que es una fundación que se llama la Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI, y nos hizo esta publicación de parte del herbario que los niños recogieron. Entonces ahí tenemos
lo que los niños realmente han hecho y lo que las personas de la plaza les han dado a los niños como su saber, su planta y lo que ellos dicen para qué sirve. El Salón de Arte se trasladó a la Plaza de Mercado Samper Mendoza. El diálogo, el instrumento para reconstruir el conocimiento ancestral y el arte, la técnica para plasmar el quehacer, el hacer y el saber de los campesinos que huelen, respiran y se enorgullecen de su forma de vida. Es una plaza donde asisten los campesinos vienen de diferentes regiones, de Cundinamarca, del Tolima, no son comerciantes que están aquí de forma permanente, sino que hacen su trayecto 2 veces por semana y vienen cargados de sus plantas, pero también de todo su saber ancestral, de todo su saber rural, de toda su forma de relacionarse con el mundo desde el campo. Plantarte, entre otras hierbas, yerbateros y escuela, ha socializado en la comunidad educativa la riqueza de la historia de las hierbas, con exposiciones, murales, herbarios y testimonios que permiten que el saber del campo se reivindique a través de la voz y la inquietud de un grupo de estudiantes y una docente que sabe de su responsabilidad social. Si me volvieran a decir, usted pudiera hacer otra profesión o tener otra vida, no la cambiaría por la que la he tenido. Me siento muy orgullosa de ser maestra. Cuando vamos a la plaza nos regalan cosas. Ellos nos enseñan cuáles son los nombres de las matas, nos llevan, nos muestran. Sirven para curar a las personas y para la buena suerte. Para los remedios. La manzanilla, rosilicio, toronjil. Llamamos a los distintos estamentos de la sociedad colombiana a pronunciarse contra el ingreso de nuestro país a la OCDE y vincularse a la Jornada Nacional por la Soberanía y contra la injerencia de la OCDE, el próximo 21 de abril. El profesor Pedro Arango, secretario de Organización y Educación Sindical, a esta hora habla con ustedes, nuestros televidentes que cada 8 días acuciosamente atienden la cita. Buenos días para todos los compañeros y compañeras del Magisterio y la comunidad educativa. La contratación del servicio médico. En el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones se decidió que la fiduprevisora, con base a las hojas de vida presentadas al Consejo, contrataría a los asesores que van a configurar el pliego de condiciones, el manual de contratación, el de sanciones. Definan la departamentalización o regionalización de la prestación del servicio de salud, terminando así la primera etapa. Luego vendrá la licitación pública bajo los principios de la Ley 80 y las normas de contratación. Con relación al pago de deudas por concepto de ascensos, primas extralegales, zona de difícil acceso, en algunos casos de reconocimiento regional para precisar qué recursos tienen los territorios de la concurrencia de la nación y otros en la certificación por parte del Ministerio de Educación. Luego pasará a la Comisión de Trámite y por último al Ministerio de Hacienda. Vamos a enviar la lista a las regiones donde están contemplados el informe de deudas laborales y ascenso en el escalafón de cada región presentada por la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial. Con relación a la evaluación diagnóstica formativa, se continúa el proceso de evaluación diagnóstica para los 34.000 maestros que no habían podido ascender y reubicarse. Este proceso terminará el 30 de abril del 2016. Para el caso de los maestros que no han podido subir los videos en la plataforma, se les otorgará otros tiempos para que puedan subirlos y así terminar el proceso. Este semestre se hará la convocatoria para los ascensos y reubicación de los demás maestros que no están en este proceso. Pago de prestaciones. Los intereses de cesantías que se deberían pagar por la Caja Social y otros bancos y no fueron cancelados serán pagados por ventanilla en el BBVA y el Banco Agrario a partir de la próxima semana. También el próximo viernes saldrá otra nómina de cesantías parciales y pensiones. Formación de maestros es el tema de la edición 113 de la revista Educación y Cultura. El saber pedagógico como referente fundamental en el currículo de las facultades de educación. Análisis del decreto 2450 que reglamenta la acreditación de los programas de licenciatura. Naturaleza y dirección de la formación de los nuevos docentes en Colombia. Suscríbase llamando al
245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura, 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. En el Día Nacional de las Víctimas y en solidaridad con ella, la Escuela Nacional Sindical presentó un balance agridulce para el sector de los líderes y dirigentes sindicales. La violencia antisindical en el país ha estado presente por más de 3 décadas. Producto de eso han quedado profundos daños e impactos individuales y colectivos en las organizaciones sindicales. A esa violencia histórica hoy se suma la violencia presente, la impunidad que no cesa y el aumento de la criminalización a la acción sindical. Mientras los colombianos marchaban, se movilizaban en solidaridad con las víctimas del conflicto y la violencia en el país, destacando el número de muertes, desapariciones, persecuciones y amenazas contra el sector docente y sindical, la Escuela Nacional Sindical evidenció cómo se mutó la violencia contra este sector. Parte del trabajo que realiza la Escuela Nacional Sindical en este tema, hemos registrado desde el año 1977 alrededor de 14.047 hechos de violencia contra sindicalistas. En el año 2015 son 172 los casos que hemos registrado, 19 de ellos homicidios contra trabajadores sindicalizados y dirigentes sindicales en el país. El magisterio y el sector sindical han encabezado la violencia sin par en el país. Su liderazgo social y político les ha convertido en objeto de amenazas, desapariciones y hasta homicidios que han estado amparados por el silencio cómplice de la justicia, que ha mostrado su desinterés en investigar estos casos. Así pues que la impunidad frente a estos ronda el 99.9%. Partiendo de esta cifra y de las cifras de los últimos 5 años que recogen alrededor de 2.411 casos, podemos decir que se viene presentando una tendencia decreciente en la violencia contra sindicalistas. Sin embargo, también debemos decir que es una violencia focalizada en la dirigencia sindical que en el último año reúne alrededor del 70% de los casos. Ante la crisis de la salud que viven los educadores del Cauca, quienes adelantan una lucha por dignificar el servicio, el martes en Junta Directiva Nacional se analizará esta problemática. Las excepciones tributarias a empresas extranjeras y el incremento en las importaciones de alimento han golpeado fuertemente la economía del país, lo que ha impedido el control de la inflación. Para el primer trimestre de este año la inflación llegó al 3.55% y en los últimos 12 meses se ubicó en el 7.98%, así lo dio a conocer el DANE, cifras que han desbordado todas las proyecciones de los especialistas. Hoy el gobierno no tiene cómo ejercer un control afectando a la población colombiana. También que ha venido pasando, que por ingresos, las personas que tienen ingresos bajos tienen mayor aceleración de precios con el 8,49%, mientras que los ingresos altos, su inflación ha sido nada más del 7,5%. Entonces, realmente, ¿a quién le ha pegado más la inflación? Ha sido a las personas con ingresos bajos. A la fecha, las medidas que ha tomado el gobierno nacional son erradas y van en contravía del crecimiento económico, afectando el sector agropecuario y la producción nacional. Una medida que es lo que ha venido haciendo en los últimos meses, que es que el Banco de la República siga aumentando las tasas de interés para controlar el aumento de la inflación, ya que esto desacelera la economía, desacelera el consumo interno, que es uno de los motores de desarrollo de cualquier país. El panorama no es alentador. Los analistas afirman que la inflación para el segundo trimestre va a continuar en su curva ascendente, afectando la salud, los alimentos y la educación de los colombianos. Los efectos negativos hoy se hacen evidentes en el irrisorio salario mínimo que reciben los más de 8 millones de colombianos. Sabemos que los ingresos en Colombia son bastante bajos, el salario mínimo no alcanza ni siquiera para cubrir una canasta mensual de bienes básicos, que está aproximadamente en 1.300.000 pesos. Acabar con las excepciones tributarias a las empresas extranjeras es una medida que puede favorecer el crecimiento económico en el país y le va a permitir fortalecer algunos sectores económicos. Y esto es lo que necesita el país en estos momentos, una competitividad con sectores productivos como son el agro y lo son la industria,
que son intensivos en mano de obra, las que empiecen a jalonar el desarrollo y el crecimiento económico del país. En los últimos 12 meses la variación estuvo por encima del 3.42% a la registrada en marzo del año inmediatamente anterior. Por ello, mes a mes el dinero le rinde menos a los colombianos, reduciendo su poder adquisitivo y elevando las cifras de pobreza en el país. La Secretaría de Prensa de FECODE invita al magisterio a escuchar todos los días a las 9:31 p.m. por Colmundo Radio el informe institucional de la Federación. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta es la tercera semana que estamos haciendo una pregunta. Señora ministra, ¿fue importante la denuncia que se hizo frente al tema del robo a la comida de los niños, de lo dramático en el trato a la alimentación, de los alumnos fantasmas, de los maestros fantasmas? Fue muy registrada la noticia y le estamos diciendo en esta tercera semana, muéstrenos responsables, muéstrenos culpables, porque no basta la noticia, sino que también digan quiénes son los que están causando los males en la educación. Mantenemos la pregunta, señora ministra. El tema que hoy trabajamos en nuestra editorial tiene que ver con el proceso de eliminación de empresas por la injerencia de los TLC, por la injerencia de las multinacionales, pero por la manera como la política estatal viene degenerando en la atomización de las empresas. Y con la atomización de las empresas desaparecen las formas gremiales de organización llamadas sindicatos. Y hoy nosotros lo que podemos decir es que hay que hacer del movimiento sindical una expresión de la representación de los trabajadores en la defensa de sus intereses. Y las formas de lucha que tienen que ver con mover la opinión en la legitimidad de los reclamos que se hacen por la atomización que se da, son las redes las que están generando opinión. Y esa opinión normalmente se viene generando en favor de los intereses de las multinacionales, del empresariado y no de los trabajadores. Nosotros, desde el movimiento sindical de los educadores, decimos que nuestra tarea es educar para la vida, es educar en la vida, educar en la libertad y para la libertad. Y ahí nosotros creemos que hay que formar ciudadanos con una autonomía de conciencia. Hoy nosotros vemos que el gobierno nacional viene generando una política de incentivos que generan una conciencia arrodillada, una conciencia de sumisión a los intereses del patrón. Y en las condiciones menesterosas que vive el gremio, se genera una nueva servidumbre. ¿Qué es lo que quiere el ministerio para hacerlo, para ganarse los incentivos? Creemos que eso genera una conciencia de la inmediatez. Nosotros necesitamos generar en los maestros una conciencia de la necesidad pedagógica para formar en la autonomía, para formar en la libertad, para formar para la vida. El llamado que hacemos a los maestros y maestras de Colombia es que la calidad pasa por hablar con todos los actores y no desde las frías oficinas del ministerio donde se deben trazar estas medidas. Felicitamos a los maestros que cumplieron la desobediencia civil al día E. Feliz fin de semana. No olviden nuestra cita mañana de 1:30 a 2 de la tarde por el canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Hablaremos con diferentes expertos en la salud sobre las consecuencias de una mala alimentación en la escuela y en el hogar para nuestros niños. Recuerden mañana Contrastes, donde siempre ubican las permutas para nuestros maestros. Nos reencontramos el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Ya saben que si quieren más información de la Federación pueden ingresar a la página web www.fecode.edu.co. Están pendientes de las redes sociales. Maestros y maestras tienen hasta el mes de mayo para enviar sus productos audiovisuales y participar de nuestro concurso Notas de Maestro. Y una buena noticia también para los educadores que nos siguen cada 8 días.
Ya pueden comunicarse directamente con la oficina de prensa a través de la siguiente línea. Tomen papel y lápiz. Línea WhatsApp 310-673-9655. Lo repito, 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia